De ayer en el Senado de la República, ayer compareció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y hoy lo tengo en la línea telefónica. Secretario, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Adela, ¿y tú cómo estás? Muy buenos días. Bien, ahí la llevamos. ¿Cómo te fue ayer en el Senado? Bien, Adela, fue una comparecencia larga, como suelen ser las comparecencias, Adela, más de 5 horas en la comparecencia, pero bueno, creo que bastante bien. Pudimos dejar con mucha claridad por los avances que vamos teniendo en la reforma educativa, obviamente también las resistencias. Hablamos del tema magisterial, hablamos también de pues diversos temas de avances en las políticas públicas. En fin, creo que se pudo hacer un buen balance escuchando los diversos puntos de vista de todos los grupos parlamentarios, Adela. Ahora, hay legisladores de oposición que siguen insistiendo, secretario, en que pues la idea es privatizar la educación, ¿no? Y esto lo escuchaste tú ayer, entre otros cuestionamientos y hasta alguno que otro ataque hubo por ahí, ¿no? Sí, mira, yo creo que incluso eso nos permitió aclarar ese tipo de opiniones que son pues francamente equivocadas y absurdas, ¿no? La reforma educativa, lejos de buscar privatizar, lo que hace es fortalecer a la educación pública. La fortalece pues al buscar una educación de mayor calidad, que los maestros estén mejor preparados, estén evaluados, tengan una capacitación y una formación que les permita tener mejores elementos. Toda la inversión que estamos haciendo para remodelar escuelas, a 50,000 millones de dólares, de pesos, es decir, 3,000 millones de dólares, que nos están permitiendo arreglar 33,000 escuelas. En lo que va de este año ya hemos invertido 13,400 millones de pesos y ya están en proceso un poco más de 9,000 escuelas que estamos arreglando. Por supuesto, todo el tema del nuevo modelo educativo, es decir, la propuesta pedagógica de la reforma, en la que la semana pasada concluimos un conjunto de foros y que esto pues nos va a llevar a grandes mejoras en la parte de la pedagogía, que los niños aprendan a aprender en lugar de que estén memorizando, que los niños aprendan a razonar, a discernir, a generar hipótesis, es decir, a construir la educación que se requiere para el siglo XXI. Pues con todo esto, precisamente lo que se busca es una mejor educación pública y no lo contrario, aclarando dudas como, por ejemplo, cosas que también son muy absurdas, que si los libros de texto van a costar, pues por supuesto no, que si los padres de familia van a tener que pagar cuotas obligatorias, pues por supuesto que no. En fin, me parece que sirvió también para poder aclarar ese conjunto de dudas y de mitos que han crecido alrededor de la reforma educativa, de buena fe y en otros casos obviamente de mala fe, pero bueno, pues fue un buen espacio para poderlo aclarar, Adela. ¿Son buenos ejercicios estas comparecencias, te Bueno, parece? me parece, en primer lugar, es una obligación tener que ir al Senado y también a la Cámara de Diputados a dar la glosa del informe, es decir, explicar los avances que se han tenido en los diversos rubros, y los secretarios estamos obligados a ir, y me parece que es un buen ejercicio porque ayuda a hacer estas pues aclaraciones, precisiones, información que es importante, debatir, escuchar, contrastar puntos de vista. Entonces me parece que que sin duda es un buen ejercicio, Adela. Oye, por cierto, Laida Sansores te dijo que pues que las escuelas no se reducen solamente a un sector o a un lugar, ¿no? Que México no es solo Polanco, que no visitas escuelas rurales y que no te enlodas los zapatos. Yo lo que sé es que recorres varias escuelas, ¿no? Y de pronto estás en varias escuelas. ¿Sí visitas escuelas rurales o no, secretario? Sí, claro, Adela. Yo, la verdad es que ya ni sé cuántas escuelas he visitado. Visito 1, 2 o 3 escuelas por semana en todo el país. Hemos visitado muchas escuelas rurales. La verdad es que, pues eso es, conocemos a la senadora, es demagogia pura, pero, y fue lo que yo le respondí en
en la comparecencia, porque más allá de, dijéramos, de esos comentarios que pues simplemente son demagógicos, lo que yo no comparto con ella y que incluso me pareció pues increíble es la defensa que hizo del antiguo sistema educativo, es decir, la defensa que hizo a un sistema que vendía y heredaba plazas, que tenían el abandono a las escuelas, que tenían sometidos a los maestros, en donde en lugar de que se pudieran ganar una plaza por su mérito, por hacer una evaluación y ganársela a ellos, pues existía un sistema en donde tenían o que comprar la plaza o que tenían que tener el favor político de alguien o dentro del sindicato o del gobierno, de algún cacique político, y bueno, pues ella hizo una defensa de ese sistema educativo y también en función de ello es la respuesta que se le dio a Adela. Oye, ¿y de la coordinadora se habló? Sí, claro, por supuesto que hablamos del conflicto magisterial, hablamos de, pues bueno, yo expliqué la etapa en la que estamos ahorita, en donde afortunadamente en los 4 estados, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas han regresado ya clases, que actualmente pues lo que se está buscando es empezar a encaminar un diálogo allá en las entidades sobre diversos temas administrativos como los procesos para regularizar algunos maestros y que por supuesto pues está fuera de toda discusión el tema de hacer cambios o abrogar la reforma de y bueno, pues pudimos aclarar también esto y explicar en qué etapa vamos sobre este asunto muy importante y delicado. Y que no hubo ningún tipo de acuerdo, como se dice en lo oscurito, ¿no? Digo, porque la coordinadora argumenta que sí hubo ciertos acuerdos y que llegaron a establecer el diálogo y ya con algunos acuerdos de que pues en algunos estados no se iba a implementar la reforma. Mira, de eso es falso, y ayer también fue algo que me preguntaron, van a conocer las minutas, y les dije es que no hay minutas, no existen porque no hemos llegado todavía, dijéramos, a ningún acuerdo formal, no ha habido ningún acuerdo, efectivamente hay ahora desde lo local pues se está buscando mantener y establecer el diálogo en función de lo que te explicaba hace un momento, pero no ha habido ningún acuerdo y les decía que la mejor muestra de ello pues ha sido el nivel de conflicto. Es decir, si se hubiera llegado a algún acuerdo en lo oscurito, si se hubiera llegado a darles, porque alguien me preguntaba, volverles a dar privilegios, le dije, pues si eso hubiera sucedido, pues no hubiéramos estado enfrentando el nivel de conflicto que hubiéramos tenido, todo se hubiera acabado. Creo que la mejor prueba de que hemos sido muy consistentes y muy firmes en el tema de la reforma, pues es que simple y sencillamente pues se ha mantenido un conflicto muy difícil, que ha tenido muchos costos, pero que nosotros hemos decidido enfrentarlo y asumirlo, pues porque la reforma educativa no es un tema de coyuntura, no es un tema que se pueda ceder o diluir simplemente porque tenemos ahorita un conflicto, por más duro que sea y por más afectaciones que esté generando, y creo que esa es la mejor la mejor prueba de ese tema ahora, que buscamos que se puedan entender, que nos podamos entender y que podamos encontrar caminos de diálogo, sin duda, que hay temas que se pueden resolver dentro del marco de la ley, sin duda alguna, que por ejemplo estos procesos de regularizar a profesores que por diversos motivos, en el desorden que han crecido estos estados en materia educativa, hoy se puede hacer una ruta dentro de la ley del servicio profesional docente y acabar con un problema y una demanda que tienen estos estados también, pero porque no vamos a discutir la reforma, es decir, no discutir el tema de abrogar o de cambiar la reforma, pues eso también es un hecho, y que no aplicar la reforma, pues simple y sencillamente no va a suceder, Adela. Esto es algo que tiene que seguir caminando, que ha venido caminando en esos estados con muchos problemas, pero al final del día hemos hecho las evaluaciones y hemos venido avanzando,
y creo que ahí están las pruebas, y más allá de lo que yo pueda decir, creo que la mejor forma de comprobar esto es la realidad, tanto con los hechos que han sucedido, como las evaluaciones que han sucedido en estos estados, como por el otro lado, pues el nivel de conflicto. Te reitero, si hubiéramos llegado a un acuerdo en lo oscurito, si hubiéramos cedido, hubiéramos dado algún privilegio, no hubiéramos estado enfrentando estos escenarios tan complicados y tan difíciles del conflicto. Pasando en la escuela en donde se despidieron 28 maestros y que los padres de familia pues están apoyándolos y se están dando clases en la calle. ¿Qué va a pasar con esto? No, pues nada, Adela, creo que es otra muestra. Cuando hablan de algún acuerdo en el oscurito, pues ahí está la muestra de que nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la reforma y aplicar la ley, Adela. Hay 28 maestros aquí en la Ciudad de México que se fueron y tú recordarás las afectaciones que generaron cuando estuvieron cerrando calles aquí en la Ciudad de México, que estuvieron cerrando avenidas, el caos vial que generaron, y se les advirtió muy claramente que se iba a aplicar la ley, que si faltaban más de 3 días consecutivos y dejaban a los niños sin clases, pues tendría que venir la consecuencia de lo que dice la ley. Fueron más de 4 días los que dejaron a estos niños sin clases, lo cual no es admisible, lo cual es una gran irresponsabilidad. Generaron muchísimas afectaciones aquí en la Ciudad de México y bueno, pues se siguió el procedimiento legal y llegó el momento de darles la notificación e iniciar su proceso de baja. Así es que, Adela, me parece que no hay mucho que discutir. Están listas los maestros que los van a sustituir y bueno, pues yo espero que en los próximos días esto pueda pues simplemente destrabarse y que los niños puedan estar ya tomando clases con los nuevos maestros, Adela. Destrabar, secretario, porque... Perdón, no te preguntaba cómo lo van a destrabar, porque entiendo que además pues son los primeros 28, ¿no? Porque vendrán más. Mira, se está haciendo una investigación. En la Ciudad de México, la verdad es que quienes participaron en el paro fueron, o dijéramos quienes acumularon más de 3 faltas, fueron muy pocos maestros. Aquí finalmente, pero fueron estos pocos quienes, recordarás, generaron todas esas afectaciones junto con maestros de otros estados, pero estos fueron los que estuvieron de manera central en el tema de la Ciudad de México. Eventualmente puede que existan otros, ahorita no tengo la cifra muy clara, pero por lo pronto este es el primer grupo que está en esta circunstancia. Y bueno, pues simplemente te diría, Adela, de verdad no hay mucho que discutir. Están listas, porque eso sí lo he verificado, y aquí en la Ciudad de México el responsable de la educación para la Ciudad de México en la SEP tiene listos a los maestros para poder hacer el relevo. Y bueno, pues nosotros simplemente estamos cumpliendo la ley y ni modo, Adela, pues se tiene que aplicar. Yo creo que no era desconocido para ellos. Yo creo que todo el mundo tiene que también ser responsable, medir las consecuencias de sus actos, y además pues ser también tener mucha claridad. Finalmente ellos dejaron durante muchos días a esos niños sin clases y bueno, pues además hay una normativa que cumplir y punto. De verdad yo te diría que no hay mucho más que discutir, y yo espero que a la brevedad pues permitan que entren los nuevos maestros y que se reanude la actividad en estas escuelas, Adela. Porque evidentemente estas clases que están dando en las calles no son validadas, ¿no? No, por supuesto que no, y además pues eso, Adela, como yo creo que todo el mundo lo entenderá, es parte de... Pues tiene que ver más con una estrategia, yo te diría casi con una forma de hacer un show, que además me parece que es muy irresponsable tener a los niños en las calles y estar utilizando a los niños, Adela. Ya los llevaron a marchar y a reclamar a la SEP, incluso algunos niñitos los pusieron a patear la puerta de la entrada de la SEP. El día de ayer que fui a comparecer al Senado, llevaron también a algunos niños
y les ponían unas cartulinas. Es decir, yo creo que una vez más estamos viendo cómo, pues al parecer lo último que les importa son los niños, Adela. Primero los dejan sin clases por defender ciertos privilegios indebidos o por una confrontación política, a sabiendas de uno, la responsabilidad de dejar a los niños sin clases, y segundo, con una gran claridad, porque lo saben, de las consecuencias que podían tener, y ahora no las quieren asumir, y otra vez son a los niños a los que los utilizan, poniéndolos en la calle, darles clases, llevándolos a la SEP a reclamar y diciéndoles, a ver, niño, patea la puerta. Francamente, Adela, me parece pues otra vez un comportamiento francamente indebido e irresponsable con los niños. Pues sí, la verdad es que sí da mucho coraje. Oye, secretario, ¿por qué ha causado tanta polémica el tema de educación sexual? Mira, me parece que básicamente es un tema que ha generado mucha preocupación y básicamente se debe, pues yo creo que a mala información o a diversos rumores de la otra vez, algunos de buena fe, otros de mala fe. La educación sexual, Adela, los programas de educación sexual son los mismos que existen desde los años 90, Adela. En los años 90 se hizo una reforma importante sobre los contenidos de educación sexual en las escuelas, una reforma que nos sigue pareciendo hasta el día de hoy correcta. Nos parece que en términos generales los contenidos y cómo se enseña la educación sexual es adecuado, es decir, así como estamos haciendo un cambio pues muy importante en muchísimas cosas en la educación, pues no todo estaba mal, y nos parece que precisamente el tema de la educación sexual es algo que está correcto, que se da la información que se requiere, que se da de acuerdo a la edad del niño. La educación sexual, Adela, empieza en cuarto de primaria, en las clases de biología, con contenidos pues adecuados para la edad de los niños. Después va progresando, va avanzando. Nos parece que es importante que exista, obviamente, es parte del conocimiento que se tiene que tener en las escuelas, que el niño conozca su cuerpo y que vaya teniendo una educación sexual, que además más adelante, ya hacia sexto de primaria y en la secundaria, pues empieza a dar información sobre pues los riesgos de enfermedades que pueden eventualmente existir, sobre el riesgo de embarazos prematuros. En fin, nos parece que son contenidos correctos y adecuados. En las redes sociales han venido circulando diversos libros, por ejemplo, que no son de México, que son de otros países, o con muy mala fe han dicho, mira, este es el libro de educación sexual de preescolar. En primer lugar, en preescolar no se enseña educación sexual, y en segundo lugar están presentando un libro que es una guía para los maestros. Obviamente, al ser una guía para los maestros, pues tiene un lenguaje y un contenido más explícito para explicarles a los maestros diversos temas. Entonces, pues si un papá lo ve y le dicen, oye, este es un libro de educación sexual de preescolar, pues por supuesto que le genera pues sorpresa y en algunos casos preocupación e inconformidad, pero son simple y sencillamente, Adela, rumores. Yo te reitero, esto existe desde los años 90, no ha habido ningún cambio. Me llama mucho la atención que sea justo ahora cuando ha generado revuelo y no desde hace 20 años, porque llevan 20 años. Los libros de texto, por ejemplo, ha habido muchos rumores, es que ya los cambiaron porque es parte de la reforma educativa. Adela, no hemos cambiado los libros de texto. Los vamos a cambiar cuando terminemos el proceso del modelo educativo, y los nuevos libros de texto van a estar listos para el ciclo escolar 2018-2019, Adela. Los libros de texto que hoy existen son los libros de texto que se hicieron en el año 2010. Todavía no estaba esta administración, fue en la administración del presidente Calderón, en una administración panista, y no hemos hecho ningún cambio. Entonces, por ejemplo, todos estos temas de que les empiezan a arrancar las hojas a algunos padres de familia, y decir, bueno, pues no se entiende muy bien cómo, si los libros están así y no les hemos hecho cambio desde el año 2010, ¿por qué hasta ahora se genera esta supuesta inconformidad? ¿Por qué si el contenido y la forma de enseñar la educación sexual es la misma desde hace 20 años, por qué
es ahorita cuando está generando revuelo. Y lo que sí te digo, Adela, es que en la propuesta que estamos haciendo del nuevo modelo educativo, de los cambios que estamos proponiendo, no estamos considerando cambios al enfoque en la educación sexual. Nos parece que esa parte es correcta, que no tiene por qué tener cambios, que es equilibrada, que es lo que requieren los niños de acuerdo a su edad y conforme van avanzando, que da la información que se debe de tener y que se hace también además en un ámbito de respeto a la educación laica por un lado, pero que también no se mete con ninguna creencia, simplemente pues educa y da la salud, información, ¿no? Que cualquier niño, niña o joven debe de tener sobre algo que es tan importante como la educación sexual. Claro, es un asunto de salud. Hace unas semanas, rapidísimo que me tengo que ir a una pausa, entrevisté a Salman Khan. No sé si tú Sí. tuviste oportunidad de entrevistarte con él. Sí, cómo no, pero lo pues es conozco que muy bien estamos hablando de y nuevos ahora que modelos. estuvo en México, que lo entrevistaste, pude platicar mucho con él. Sí me dijo que te vería. Es que ahí ya estamos hablando de modelos educativos pues súper revolucionarios, ¿no? Bueno, yo creo que lo que él presenta es algo muy interesante. Muy interesante. No es un modelo educativo, dijéramos, de manera integral, sino es pues una manera muy inteligente de utilizar la tecnología para que la educación, particularmente, no únicamente, pero particularmente, dijéramos ya en los niveles de educación media superior y superior, o en la capacitación para el trabajo, pues esta pueda llegar a más gente, ¿no? Y es utilizar las redes para poder dar clases, para poder explicar diversos problemas, para poder dar certificados, en fin. Me parece sin duda que es algo muy revolucionario, que es algo muy importante, y que bueno, es parte de lo que complementa a la educación que hoy tenemos, utilizando a la tecnología. Pero dijéramos, esto no tampoco sustituye, y eso Claro. dijéramos, no sustituye ni a la escuela ni a los maestros. Lo complementa, Exactamente, ¿no? Claro. Lo complementa de una manera muy importante y sin duda es una gran herramienta. Ya aquí Khan Academy está teniendo muchos contenidos en español. Nosotros tenemos firmado un convenio junto con él y con la Fundación Slim, que es quien ha estado trabajando mucho con Khan Academy, pues para que esos contenidos en español se puedan difundir, para que se puedan estructurar cursos, para que se den certificaciones de diversos tipos. Pues bueno, a mí me parece primero que es una persona brillante, que su proyecto es fascinante y que sin duda pues es un complemento importante para la educación que hoy tenemos, con la oportunidad que nos ofrece la tecnología de la. Sin duda, buenísimo. Pues me dio gusto saludarte, secretario. Muchas gracias como siempre. Igualmente, Adela, gracias. Qué gusto, que estés muy bien. Igual, gracias. Es el secretario Adiós. de Educación Pública, Aurelio Núñez.